Urgente. En este momento, misiles lanzados desde Israel han golpeado objetivos estratégicos en pleno corazón de Irán. Explosiones estremecieron Teherán durante la madrugada. Se reportan fuertes detonaciones cerca de la planta nuclear de Fordow, la prisión de Evin y la sede central de la Guardia Revolucionaria. Imágenes muestran columnas de humo cubriendo el cielo y sirenas sonando en distintos puntos de la capital iraní. Según fuentes locales y medios internacionales, varias infraestructuras críticas han sufrido daños severos. Algunos informes indican que instalaciones cercanas a la sede de la Media Luna Roja también resultaron afectadas. Mientras tanto, el gobierno iraní ha emitido amenazas directas y declara que las opciones diplomáticas están completamente descartadas. El líder iraní ha sido contundente. Estados Unidos e Israel asumirán las consecuencias de lo que está por venir. Pero lo que muchos aún no logran dimensionar es que este no es un conflicto convencional. No se trata solo de un choque militar. Esto es un enfrentamiento que arrastra décadas de tensiones políticas, rivalidades religiosas y una carga simbólica que trasciende generaciones. Algunos analistas y líderes espirituales empiezan a advertir: las antiguas profecías que hablan de guerras devastadoras en Oriente Medio podrían estar comenzando a cumplirse. Y lo más inquietante es que esto apenas empieza. Irán ha solicitado de manera urgente una reunión extraordinaria en la ONU mientras sus líderes mantienen comunicaciones directas con potencias como Rusia y China. La gran pregunta que hoy recorre los pasillos del poder mundial es la misma que millones de personas se hacen. Estamos siendo testigos del primer movimiento de un conflicto que podría arrastrar al mundo entero hacia un escenario sin retorno. Ante esta situación, ¿quién crees que tiene razón? Déjalo en los comentarios. Confirmado, la planta nuclear de Fordow, uno de los sitios más protegidos y estratégicos del programa nuclear iraní, fue blanco directo del bombardeo israelí. Las primeras imágenes satelitales revelan daños estructurales considerables, pese a estar ubicada en el interior de una montaña diseñada para resistir ataques convencionales. Según fuentes de inteligencia, el objetivo de Israel es claro: desactivar las capacidades nucleares de Irán antes de que sea demasiado tarde. La Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, emitió un comunicado de emergencia advirtiendo que el bombardeo causó daños altamente significativos en las instalaciones subterráneas. Rafael Grossi, director de la agencia, advirtió que la situación es crítica, ya que las centrífugas podrían haber quedado destruidas o seriamente comprometidas. El riesgo de fugas radiactivas no está descartado. La operación, según analistas militares, fue realizada con bombas antibúnker de última generación, capaces de penetrar estructuras reforzadas con toneladas de concreto. Este tipo de armamento no solo busca incapacitar la planta, sino también enviar un mensaje claro a Teherán y al mundo: Israel no permitirá que Irán avance en su programa nuclear. Pero mientras los misiles golpeaban Fordow, las redes sociales se inundaban de otra pregunta que va más allá de lo técnico o militar. ¿Es casualidad que uno de los enclaves nucleares más protegidos del planeta sea atacado justo en este momento de máxima tensión? Algunos lo interpretan como una señal, un posible inicio de algo que ya fue advertido en antiguos textos sobre grandes guerras en Medio Oriente. La respuesta de Irán fue inmediata y contundente. Minutos después de los primeros bombardeos, lanzaron decenas de misiles hacia territorio israelí. Las alarmas antiaéreas sonaron sin cesar en ciudades como Tel Aviv, Haifa y zonas cercanas a la frontera con Gaza. Miles de personas fueron obligadas a refugiarse en búnkeres, mientras los sistemas de defensa cúpula de hierro trabajaban a máxima capacidad. Pero Irán no se quedó solo en eso. Su parlamento aprobó el bloqueo inmediato del estrecho de Hormuz,
uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, por donde circula cerca del 30% del petróleo mundial. Esta decisión ya ha tenido un impacto inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo se disparó y las bolsas operan en números rojos. Las amenazas van más allá de Israel. Altos mandos del régimen iraní han anunciado posibles ataques contra bases militares estadounidenses desplegadas en todo el Medio Oriente. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que grupos aliados de Irán, como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, entren en el conflicto en las próximas horas. Lo que hasta hace unas semanas parecía una serie de tensiones diplomáticas, hoy ha escalado a un escenario extremadamente peligroso. Y otra vez surge la misma pregunta que cada vez más personas se hacen en silencio. Estamos presenciando los primeros pasos de un evento que se alinea perfectamente con las profecías que anuncian una gran guerra en esta región clave del planeta. Uno de los objetivos más simbólicos de esta ofensiva fue el llamado reloj de la destrucción de Israel, instalado desde hace años en la plaza Palestina, en pleno Teherán. Este reloj digital marcaba la cuenta regresiva hasta el supuesto día de la desaparición de Israel, según la retórica del régimen iraní. Hoy, ese reloj fue destruido en un bombardeo que no es casual. Es un mensaje directo y cargado de simbolismo. Israel no solo atacó estructuras militares y nucleares, atacó símbolos. Y este, en particular, representa la anulación de una amenaza constante y pública que Teherán exhibía con orgullo ante el mundo. Las imágenes del reloj completamente destrozado se han viralizado en redes sociales, generando reacciones de todo tipo, desde celebraciones hasta advertencias sobre lo que este acto podría significar a nivel espiritual y geopolítico. Expertos en geopolítica y estudios religiosos coinciden en un punto. Este no es un reloj cualquiera. Su destrucción ocurre en un momento donde las tensiones están en su punto máximo y donde las conexiones con textos antiguos que hablan de guerras, destrucción y juicios finales en Medio Oriente son imposibles de ignorar para muchos. La pregunta es inevitable. ¿Acaba de detenerse solo un reloj físico o es el inicio de una cuenta regresiva mucho más antigua, aquella que ha sido descrita durante siglos en las escrituras como el inicio de eventos que podrían cambiar el curso de la humanidad? Lo que para muchos parece ser simplemente una escalada militar más en Oriente Medio, para otros empieza a encajar con relatos y advertencias que se remontan a miles de años atrás. Líderes religiosos y estudiosos de las escrituras bíblicas han comenzado a levantar la voz, señalando que lo que ocurre hoy entre Israel e Irán guarda una inquietante similitud con antiguas profecías que describen guerras devastadoras en esta región. Textos como el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, hacen referencia a un conflicto conocido como la guerra de Gog y Magog, donde naciones aliadas contra Israel se levantarán en un enfrentamiento de proporciones catastróficas. Las conexiones no son literales, pero los paralelismos son cada vez más inquietantes cuando se observa la alineación de potencias y el epicentro geográfico de los ataques. Rabinos, pastores y líderes islámicos ya están discutiendo en foros y medios internacionales si estos eventos son meras coincidencias o señales de un cumplimiento progresivo de estos textos antiguos. Lo que parecía simbólico para muchos, hoy comienza a tomar forma en los titulares de la prensa mundial. Y aunque los analistas militares hablan de estrategias, logística y geopolítica, hay un murmullo creciente en redes, foros y medios alternativos que repite una sola pregunta. ¿Estamos viendo las piezas encajando en un tablero profético que lleva siglos esperando este momento? Mientras los misiles cruzan los cielos de Medio Oriente y los sistemas de defensa trabajan sin descanso,
Algo más. Comienza a inquietar a la población mundial. La sensación de que esto es solo el inicio. Las redes sociales están inundadas de imágenes de explosiones, cielos iluminados y fenómenos que muchos consideran señales, desde inusuales temblores hasta extraños destellos en los cielos sobre la región. La Agencia Espacial Israelí y observatorios internacionales han reportado actividad inusual en las últimas 24 horas, relacionada con los múltiples lanzamientos de misiles y explosiones de gran magnitud. A esto se suman informes de movimientos sísmicos menores en la región, algunos coincidentes con los bombardeos, otros sin explicación aparente. En paralelo, voces en Medio Oriente y Occidente recuerdan lo que las antiguas escrituras señalan. Habrá señales en el cielo y en la tierra, como preludio de eventos mayores. Lo que para algunos es simplemente el resultado de un conflicto moderno, para otros es una confirmación de que estamos avanzando hacia un punto de no retorno. Y la pregunta que retumba en la mente de millones es escalofriante. Si esto es solo el principio, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué más está por desatarse en un mundo que parece caminar al borde del abismo? Las imágenes son claras. Oriente Medio está en llamas. Pero lo que no es tan evidente y que muchos empiezan a plantearse es si los eventos que estamos presenciando son simples coincidencias geopolíticas o si realmente estamos ante el cumplimiento progresivo de profecías que anunciaban un conflicto de escala global. Irán, Israel, Estados Unidos, Rusia y China. Las principales potencias del mundo están involucradas directa o indirectamente en este tablero que hoy parece más volátil que nunca. Los movimientos militares, las amenazas cruzadas y las reuniones de emergencia en la ONU son solo la parte visible de un conflicto que es mucho más complejo y profundo. Las escrituras antiguas hablan de guerras en Medio Oriente como preludio de cambios globales, de una reconfiguración del mundo tal como lo conocemos. Y aunque durante décadas muchos miraron estos textos como meros relatos simbólicos, los hechos actuales los están colocando nuevamente en el centro de la conversación mundial. Hoy millones de personas se preguntan lo mismo. ¿Esto es solo una guerra más? ¿O estamos presenciando el cumplimiento real de un escenario profético que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre? La situación se torna aún más tensa. Minutos después de los primeros ataques israelíes contra Irán, altos mandos del régimen iraní emitieron amenazas directas contra bases militares estadounidenses desplegadas en Irak, Siria, Kuwait y otros puntos estratégicos del Medio Oriente. Las autoridades iraníes responsabilizan abiertamente a Estados Unidos de respaldar los bombardeos y advierten que cualquier agresión contra su territorio será respondida de manera contundente y sin precedentes. Funcionarios del Pentágono han confirmado que todas las bases militares estadounidenses en la región están en alerta máxima, mientras los portaaviones USS Eisenhower y USS George H.W. Bush se han reposicionado en el Golfo Pérsico como medida preventiva. La presencia de bombarderos estratégicos B-52 en la zona también ha sido incrementada, lo que refleja el nivel crítico de la amenaza. Analistas militares advierten que un ataque directo contra objetivos estadounidenses no solo significaría una expansión del conflicto, sino que abriría la puerta a una guerra de proporciones globales, involucrando directamente a la OTAN y a otras potencias aliadas. La posibilidad de que el fuego cruzado escale hacia Europa, Asia y América ya no es un escenario descartable. Y mientras los líderes del mundo intentan contener la crisis, muchas voces empiezan a preguntarse si este tipo de alineación bélica es exactamente lo que describen las profecías más antiguas, donde una gran guerra comienza en Medio Oriente,
pero termina envolviendo a naciones de todo el mundo en un conflicto de consecuencias apocalípticas. Mientras las potencias occidentales refuerzan su presencia en Oriente Medio, Rusia y China observan, analizan y se preparan para intervenir si sus intereses son tocados. Fuentes diplomáticas han confirmado que, tras los ataques, el gobierno iraní solicitó asistencia y coordinación directa con Moscú y Pekín, intensificando reuniones a puerta cerrada que han encendido las alarmas en todo el planeta. Vladimir Putin convocó de inmediato a su Consejo de Seguridad Nacional, mientras que China movilizó unidades navales en el Mar de Omán, cerca del Estrecho de Hormuz. Ambos países han evitado condenar abiertamente a Irán, lo que muchos interpretan como una señal de que, aunque no lo dicen públicamente, están dispuestos a respaldar a Teherán si la situación escala aún más. Expertos en geopolítica aseguran que estamos presenciando el reacomodo de bloques de poder global. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre Israel e Irán ahora amenaza con fracturar aún más el tablero internacional, dividiendo al mundo en dos grandes ejes: Occidente liderado por Estados Unidos e Israel, y Oriente respaldado por Rusia, China e Irán. Las conexiones con antiguas escrituras que describen una gran coalición de naciones del norte y del este marchando hacia un conflicto contra Israel empiezan a sonar menos como mitología y más como una aterradora descripción de los titulares actuales. El Parlamento iraní cumplió su amenaza. El Estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 30% del petróleo mundial, ha sido oficialmente bloqueado. Las consecuencias han sido inmediatas. El precio del barril de petróleo superó los $150 en cuestión de horas, y los mercados financieros de Asia, Europa y América han entrado en pánico absoluto. Las tensiones en el Golfo Pérsico continúan escalando, mientras las compañías petroleras informan que decenas de barcos, tanto comerciales como de carga, se encuentran atrapados en la región, sin poder salir ni ingresar. El Estrecho de Hormuz, vital para el tránsito de petróleo, ha sido declarado por las aseguradoras marítimas como una zona de guerra, lo que significa que cualquier barco que intente cruzar esta área lo hará bajo un riesgo extremo, ya sea por misiles, drones o minas submarinas. Los especialistas en transporte marítimo advierten que la situación podría empeorar rápidamente si el bloqueo se extiende más allá de las 72 horas, lo que generaría una crisis energética global sin precedentes. La producción de petróleo se vería gravemente afectada, lo que impactaría no solo en los precios del combustible, sino también en la producción industrial, la agricultura, la cadena de suministro global y en la vida cotidiana de millones de personas. Este escenario de caos y desabastecimiento ha comenzado a preocupar a economistas de todo el mundo, quienes alertan sobre los peligros de una desaceleración económica global de proporciones históricas. El pánico comienza a infiltrarse en los mercados financieros y las bolsas de valores experimentan caídas alarmantes. En muchas naciones, los gobiernos se ven obligados a movilizar recursos estratégicos, activando protocolos de emergencia para garantizar la estabilidad interna, mientras que, en otras, se han iniciado medidas drásticas para asegurar el suministro de bienes básicos. Las imágenes que llegan desde diversas partes del mundo no hacen más que confirmar la magnitud del problema. En ciudades de Europa, América y Asia, las personas se apresuran a llenar sus despensas y a almacenar combustibles, mientras que las reservas estratégicas nacionales comienzan a agotarse rápidamente. Lo que antes parecía una crisis aislada se está convirtiendo en una alarma global. La respuesta internacional parece descoordinada, y mientras los gobiernos luchan por implementar medidas eficaces, las fuerzas militares de diferentes países se preparan para posibles confrontaciones directas. Mientras tanto, la sociedad civil, ya afectada por la ansiedad económica, comienza a reaccionar con creciente desesperación.
Los refugios subterráneos se han convertido en una necesidad en muchas partes del mundo, y las empresas especializadas en la construcción de estos refugios reportan una demanda sin precedentes, con listas de espera que superan los 6 meses. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las principales compañías de construcción de refugios reportan un aumento dramático en las consultas y ventas, y en algunos países europeos, como Alemania y Francia, se ha activado la movilización de reservas de alimentos, combustibles y medicamentos con el fin de evitar una escasez total. Este panorama ha comenzado a desbordar los límites de lo imaginable. Las redes sociales se han convertido en un canal de difusión de videos de misiles surcando el cielo, aviones de combate despegando y, lo más impactante de todo, de enormes multitudes reunidas en oraciones colectivas en iglesias, mezquitas y sinagogas de todo el mundo. La humanidad, de alguna manera, se está preparando para lo que podría ser el mayor desafío de nuestra era. Los medios de comunicación muestran con frecuencia escenas desgarradoras de ciudadanos refugiándose, de gobiernos preparando su respuesta ante lo inesperado y de una población que comienza a percibir la inminencia de un cataclismo global. En medio de todo esto, las preguntas no dejan de surgir. ¿Estamos presenciando el comienzo de una nueva era? Este caos es el preludio de una guerra mucho más grande que sacudirá los cimientos de la civilización tal como la conocemos. El temor a un juicio final, mencionado en las escrituras sagradas, ha comenzado a calar en las mentes de muchos, mientras las tensiones internacionales y la incertidumbre crecen. Algunos creen que estamos observando los primeros signos de un conflicto mundial que los textos bíblicos profetizaron hace siglos. Las advertencias sobre una gran guerra y una serie de cataclismos globales comienzan a tomar forma, y las creencias escatológicas parecen cada vez más relevantes en el contexto actual. Los eventos que estamos viviendo podrían ser solo el comienzo de lo que muchos interpretan como el cumplimiento de profecías milenarias, donde la humanidad se enfrentaría a una crisis de dimensiones bíblicas. ¿Sabías que la Biblia predice la llegada de un hombre que traerá paz al mundo solo para después sumergirlo en el caos absoluto? Esta antigua profecía, pronunciada por el mismo Jesús, habla de un líder que engañará a naciones enteras. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Durante siglos, estudiosos y creyentes han intentado entender cuándo y cómo ocurrirá. La profecía dice que este líder hará un pacto de paz con Israel. Será visto como un héroe global, un pacificador. Pero detrás de su carisma se esconde el mayor engaño de la historia. Todo esto será parte de un plan más oscuro. A mitad de ese tiempo de paz, romperá su promesa. Entrará en el tercer templo, que será reconstruido en Jerusalén, y en ese lugar sagrado se proclamará como Dios, y exigirá adoración de todo el mundo. Se levantará una imagen en su honor, y todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, serán obligados a aceptar una marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Este será el inicio de un tiempo de tribulación sin precedentes. Pero ¿por qué tantas personas no ven las señales? Estamos realmente tan cerca de ese momento. Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? El anticristo mostrará su verdadero rostro, desatando una feroz persecución contra Israel, los santos y todos quienes se nieguen a rendirse ante él. Desde Jerusalén hasta los confines del planeta, el pueblo escogido vivirá un periodo de persecución sin precedentes. Así comenzará una gran tribulación, un capítulo de sufrimiento que no tendrá parangón en la historia. Frente a esta amenaza profética que se cierne sobre la humanidad, surgen interrogantes que inquietan el alma. ¿Acaso se están sentando las bases para la edificación de ese tercer templo? ¿Qué ocurre en Israel mientras el mundo se encuentra sumido en la distracción? Cuando se manifieste la abominación de la desolación, los judíos,
reconocerán la verdad y comprenderán que Jesús es el verdadero Mesías. ¿Qué ocurrirá con aquellos que logren despertar a la verdad a tiempo en el vasto horizonte de la profecía bíblica? El futuro no se presenta como una sombra oscura, sino como una revelación progresiva. Dios, en su infinita misericordia, ha levantado el velo temporal para que sus fieles puedan anticipar lo que se avecina, resistir la maldad y permanecer firmes en la verdad. Incluso los planes ocultos del enemigo, las maniobras del anticristo y el final de Satanás han sido registrados en tinta eterna en las Sagradas Escrituras. Estas revelaciones no fueron dadas a los poderosos de la tierra o a los sabios de este mundo. Es momento de estar atentos y preparados ante lo que aún está por llegar. Desde el principio se revela que Dios ha confiado su mensaje a personas humildes y leales, como lo fue Daniel. Este hombre no ejercía su ministerio como profeta en Jerusalén, sino que se encontraba en Babilonia, en un entorno de exilio, rodeado por ídolos y dentro de un imperio pagano. Sin embargo, en medio de leones, hornos y edictos humanos, el Señor le otorgó visiones extraordinarias sobre el futuro de los siglos. Entre estas asombrosas revelaciones, Daniel hizo referencia a un acontecimiento que alteraría el orden celestial, la abominación desoladora. Este término es recurrente en su texto y no se trata de una alegoría, sino de un anuncio profético con un significado muy claro. Está vinculado a tres aspectos fundamentales: la profanación del templo sagrado, la cesación del sacrificio constante y la imposición de algo impuro que ofenderá el lugar de adoración. En el libro de Daniel se menciona en 11:31 que fuerzas se elevarán de él y profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y establecerán la abominación desoladora. Además, en 12:1 se señala que desde el momento en que se retire el sacrificio diario hasta que se manifieste la abominación desoladora, transcurrirán 1290 días. Para Daniel, estas palabras no eran meras metáforas, representaban una advertencia real, la invasión del sitio más sagrado del pueblo de Dios. La interrupción del sacrificio continuo, que simbolizaba la adoración y el perdón diario, sería obligatoriamente anulada. En su lugar se colocaría un objeto que Dios rechaza, una ofensa que generaría desolación espiritual y juicio divino. La palabra hebrea para abominación evoca algo que repugna y es impuro, habitualmente ligado a ídolos paganos y acciones que ofenden la santidad divina. En cuanto a lo desolador, se refiere a los efectos devastadores de esa acción: ruina, vacío y abandono. El Señor reveló a Daniel que, en un momento específico del calendario profético, esta abominación sería instaurada, iniciando desde ese instante una cuenta regresiva de 1290 días, que simboliza 3 años y medio de juicio, persecución y devastación. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo.
Este mensaje es un llamado para reflexionar sobre la santidad y la importancia de lo que se adora y cómo se vive la fe en tiempos de prueba. La visión de Daniel abarca un significado que él mismo no llegaba a comprender por completo. En un pasaje, expresa su confusión al preguntar cómo terminarían los acontecimientos que había presenciado. La respuesta que recibió fue clara: debía continuar, ya que sus palabras permanecerían ocultas hasta la llegada del final de los tiempos. Esto nos indica que la abominación de la desolación no era solo un acontecimiento de su época, sino una profecía reservada para futuras generaciones, aquellas que vivirían la restauración del templo y su posterior profanación. La profecía de Daniel actúa como un mapa oculto bajo simbolismos celestiales, donde cada generación percibe un fragmento, pero la que está en el umbral del final tendrá la revelación completa. Este evento de abominación no es un suceso aislado, sino más bien un signo, una señal que advierte sobre lo que está por venir. A pesar de que Daniel no contempló su realización completa, fielmente plasmó las revelaciones que recibió, dejando así un legado profético que resonaría en la voz de Cristo. Por ende, para descifrar los tiempos venideros, es crucial regresar a las visiones de Daniel, ya que en sus mensajes reside la esencia de lo que el cielo comunica en días de juicio y ofrece entendimiento sobre el misterio del anticristo y su profanación del lugar sagrado. A lo largo de la historia, se han producido acontecimientos que, además de provocar sufrimiento entre el pueblo de Dios, también activaron señales proféticas que encontrarán su cumplimiento al final de los tiempos. Uno de estos sucesos fue la profanación del templo en Jerusalén a manos de Antioquio IV Epífanes, líder del imperio seleucida. Daniel había anticipado que en los últimos tiempos se perpetraría un acto abominable que conduciría a la devastación. En su texto menciona a un hombre de porte altivo que perseguiría a los santos y despojaría lo sagrado. Si bien muchos elementos de su visión aún apuntan hacia el futuro, este hecho tuvo su primera manifestación literal en el siglo II a.C. Y cuando Antioquio desató su ira sobre Jerusalén, regresa a las enseñanzas de Daniel y descubre las claves para entender los tiempos actuales. Antioquio Epifanes dejó una huella imborrable en la historia y es vital conocer lo que sucedió. Exhorto a todos a descubrir más sobre estos sucesos cruciales. Las fuentes históricas, como Primera Macabeos y el libro 12 de las Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, ofrecen relatos detallados. Estos documentos coinciden en muchos aspectos. Antioquio invadió Jerusalén de manera brutal, asaltó el templo, se apoderó de sus riquezas y eliminó las ofrendas regulares. Emitió un decreto que prohibía la práctica de la ley mosaica, lo que incluía la quema de los rollos de la Torá, la prohibición del Sabbat y la circuncisión, y ordenó que los judíos ofrecieran sacrificios de cerdos en altares dedicados a dioses paganos. Uno de los actos más abominables fue la colocación de una imagen de Zeus en el altar del templo de Jerusalén. Ahí ordenó sacrificar un cerdo, un animal impuro según la ley divina, profanando así el núcleo del culto hebreo. Este acto fue intencionado y representó más que un simple movimiento político. Fue un ataque frontal a la fe en el Dios de Israel. El cerdo fue sacrificado en el altar y su sangre se arrojó en el lugar sagrado como si fuera un sacrificio válido. Luego, la carne fue cocinada y se obligó a los sacerdotes a consumirla, con la amenaza de muerte si se negaban a hacerlo. Algunos registros sugieren que incluso la grasa del animal se derramó sobre los utensilios sagrados. Todo esto no solo contaminó físicamente el templo, sino que también lo hizo espiritualmente, desvirtuando la adoración pura a Jehová. Tal como lo había anticipado Daniel, la desolación llegó. El culto cesó,
el templo fue profanado y los devotos se retiraron a las montañas buscando refugio lejos de tanto sacrilegio. Flavio Josefo menciona cómo Antioquio prohibió las ofrendas en el templo y la observancia del sábado, al tiempo que erigió un altar a Zeus. La historia de estos eventos clave nos recuerda la importancia de preservar la fe y la cultura en tiempos de adversidad. Comencemos a reflexionar sobre una profecía que resuena profundamente en el tiempo. En Primeros Macabeos 1:54 se menciona cómo, en el mes de Chisb, en el año 145, un rey erigió una abominación sobre el altar de los holocaustos. Posteriormente, en el versículo 64, se describe un lamento profundo en toda la tierra de Israel. Esta escena había sido anticipada por Daniel, quien, aunque no conoció a Antioquio, escribió guiado por inspiración divina. En Daniel 11:31 se revela que fuerzas emergentes de este rey profanarán el santuario, interrumpirán el sacrificio diario y establecerán esta abominación. Lo que hizo Antioquio no constituyó la culminación de la profecía, sino que actuó como un símbolo, un adelanto de eventos venideros. Así como Antioquio invadió el templo, se proclamó como divinidad, mancilló el lugar sagrado y persiguió a los creyentes. Se anticipa que el anticristo repetirá estas acciones en los tiempos finales. El mensaje de Jesús en Mateo 24:15 es claro. Cuando el lector reconozca la abominación de desolación mencionada por Daniel en un lugar sagrado, deberá prestar atención. Si, 2 siglos después de Antioquio, Jesús consideraba que esto aún estaba por acontecer, el acto del rey solo sería una prefiguración de la catástrofe que se anticipa. Así que estudiar las acciones de Antioquio se transforma en un ejercicio vital de preparación espiritual ante lo que está por llegar. Si tal sombra provocó tanto sufrimiento, ¿qué impacto tendrá su cumplimiento real en los días del anticristo? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en Mateo 24:3, preguntándole sobre los tiempos y señales del fin, él ofreció una de las enseñanzas proféticas más memorables del Nuevo Testamento, el discurso del Monte de los Olivos. En esa revelación, el Maestro no solo habló de guerras, hambrunas, epidemias y falsos mesías, sino que indicó un signo crucial, visible y apremiante, para reconocer el momento decisivo que marca el fin. Es un llamado a estar preparados y alertas. Invito a todos a reflexionar sobre estas palabras y a considerar la importancia de estar atentos ante las señales de los tiempos. La historia no solo es un relato del pasado, también permite vislumbrar lo que está por venir. Cuando observes en el lugar sagrado la abominación de la desolación mencionada por el profeta Daniel, ten presente que es crucial entender este aviso. Es un momento que exige una respuesta urgente. Quienes se encuentren en Judea deben huir a las montañas. Quienes estén en las azoteas no deben descender a recoger objetos de sus hogares. Y quienes laboren en el campo no deben detenerse a buscar su abrigo. Lamentablemente, aquellas mujeres que esperan un hijo y las que amamantan tendrán que afrontar dificultades extremas en esos días. Por ello, es recomendable que se rece para que la huida no coincida con el invierno o el día sábado, pues se avecinan días de gran tribulación, como nunca se ha visto a lo largo de la historia. Al contemplar la referencia de Jesús a la abominación de la desolación, podemos percibir que se trata de un anuncio futuro que aún no se ha cumplido. Al mencionarlo, señala que está vinculado a un evento visible y tangible, rechazando así interpretaciones alegóricas. Jesús confirma además que este acontecimiento ya había sido previsto por Daniel varios siglos atrás, enfatizando su seriedad. En los capítulos 9, 11 y 12 del libro de Daniel se describe un acto irreverente en el templo que interrumpirá los sacrificios cotidianos y conducirá a la ruina espiritual del pueblo. A su vez, Jesús incluye una advertencia significativa: el lector que comprenda.
Esto sugiere que se requiere una atención especial, un estudio cuidadoso y una vigilancia espiritual para captar todos los matices de esta profecía. La expresión "en el lugar sagrado" se refiere, en el contexto judío del primer siglo, al Templo de Jerusalén, específicamente al lugar donde los sacerdotes llevaban a cabo su ministerio. Es interesante notar que, aunque Jesús pronunció estas palabras hacia el año 30 de nuestra era, el templo sufrió su destrucción a manos de los romanos en el 70 de Cristo, y desde entonces no ha existido templo en Jerusalén. Este hecho tiene profundas implicaciones para la fe y la vida espiritual de las generaciones actuales. Para que se cumpla de manera literal la profecía de Jesús, es imprescindible que se erija nuevamente un templo físico, donde el anticristo pueda asentarse y perpetrar esta abominación. Este aspecto ha sido respaldado por numerosos académicos. John Walford, un destacado teólogo, afirmó que el suceso de la abominación desoladora exige un templo tangible en Jerusalén. Esto no es simbólico. Jesús lo menciona como una señal escatológica que será evidenciada físicamente. Por su parte, Charles Ryrie, en su Biblia de estudio, sostiene que la abominación de desolación se refiere al acto del anticristo sentado en el templo de Dios. Esto sucederá a mitad de la tribulación. Se anticipa un templo real, no uno figurado. Tim LaHaye, en su manual profético, resalta que Jesús se refiere a un acontecimiento literal. La profecía de Daniel se cumplirá por completo cuando el anticristo ingrese al templo restaurado, se declare Dios y exija adoración. Actualmente se están llevando a cabo preparativos para ese templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha creado los utensilios necesarios. El sacerdocio está siendo capacitado, las vestimentas sacerdotales están listas y las vacas rojas han sido criadas y revisadas para purificar el templo. Todo se está organizando para que este signo se materialice de manera real. Este evento es el indicativo de una tribulación sin precedentes. Jesús no solo destacó que esta acción sería visible, sino que también advirtió que daría inicio a un periodo de juicio jamás experimentado en la tierra, la gran tribulación. En Mateo 24:21 se menciona: porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esta declaración se asemeja notablemente a Daniel 12:1, que dice que habrá un tiempo de angustia como jamás ha existido. La abominación desoladora se convierte, por tanto, en el símbolo que inaugura la etapa más oscura de la humanidad, los últimos 3 años y medio previos al regreso glorioso de Cristo. Ante la gravedad de esta situación, Jesús ordena: huyan. Este evento será tan alarmante que se exigirá a todos que escapen de inmediato, sin recoger pertenencias, sin regresar a casa, sin dudar. Prepárate para descubrir una verdad impactante que transformará tu comprensión de los últimos tiempos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. En Judea se desatará un acontecimiento devastador con repercusiones espirituales. La figura del anticristo se manifestará profanando el templo, lo que desencadenará una persecución global contra los fieles. Jesús mencionó una abominación visible en un lugar sagrado que provocará desolación, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue más allá al identificar al responsable de esta blasfemia.
No se tratará simplemente de un sistema o una representación simbólica, sino de un individuo real, un agente del mal, un anticircle literal, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo se pronunció para corregir la creencia errónea de aquellos que pensaban que el día del Señor ya había llegado. Con autoridad apostólica, delineó el orden de los acontecimientos proféticos, colocando al anticristo en el centro de la escena final. Reflexionemos sobre el mensaje de 2 Tesalonicenses 2:1-4. En lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hermanos, les pedimos que no se alteren ni se preocupen fácilmente, ya sea por un espíritu, una palabra o una carta, como si proviniera de nosotros, indicando que el día del Señor está próximo. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Este día no llegará a menos que primero se produzca una apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o objeto de adoración, colocándose en el templo de Dios como si fuera Dios. Este pasaje nos muestra la culminación de la desolación abominable. Mientras Jesús mencionó el acto, Pablo presenta al actor detrás de este. ¿Quién es este personaje? El apóstol lo designa con dos nombres proféticos: el hombre de pecado, símbolo de la máxima rebeldía humana contra Dios, y el hijo de perdición, condenado eternamente como Judas. Este ser se opondrá a toda forma de adoración verdadera y desafiará abiertamente a Dios, llevando a cabo el acto más blasfemo en la historia al sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por él. Esto no es un mero símbolo. Se debe interpretar de forma literal. Es momento de reflexionar sobre la profecía de Daniel y las palabras de Jesús. La figura del anticristo se manifestará en un templo renovado en Jerusalén, proclamándose como deidad. Según el Dr. John Walford, el apóstol Pablo detalla las acciones que llevará a cabo este personaje, quien se exaltará por encima de todo lo sagrado y demandará veneración global desde ese templo en Jerusalén. El pastor y erudito John MacArthur afirma que esta época será testigo de la máxima blasfemia, donde el hombre de pecado ocupará el trono del templo, emulando a Cristo y proclamando su divinidad. Este evento es lo que se denomina la abominación de la desolación. Pablo menciona que este acto se efectuará en el templo de Dios, destacando que la expresión Naón tú refiere al santuario literal y no a una representación simbólica. Esto respalda la teoría de los pretribulacionistas, quienes señalan que un tercer templo será edificado en Jerusalén, ya sea antes o durante la tribulación, y que en la mitad de este periodo el anticristo se revelará plenamente y llevará a cabo su acto de profanación. Charles Reedy, en su Biblia de estudio, señala que este pasaje sugiere la necesidad de un templo real en Jerusalén a lo largo de la tribulación, que será profanado por el anticristo dentro de su rebelión escatológica. En los eventos que siguen, Pablo menciona que antes de esta revelación ocurrirá una gran apostasía, un alejamiento masivo de la fe. Este acontecimiento marcará el inicio de una serie de sucesos y luego se aludirá a lo que actualmente impide la manifestación del anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:7 se menciona que el misterio de la iniquidad ya opera. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio. Según los teólogos Tim LaHaye, Ryrie y Walford, quien retiene es el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia. Una vez que la Iglesia sea llevada, la restricción será levantada, permitiendo que el hombre de pecado se presente sin oposición. Aunque el destino del anticristo es sombrío, su triunfo será efímero, ya que Cristo pondrá fin a su arrogancia con su propia destrucción. Así que, mantente alerta y preparado para los tiempos que se avecinan.
es momento de prestar atención a las profecías que nos advierten sobre los tiempos finales. En 2 Tesalonicenses 2:8 se menciona la llegada de aquel que es desobediente, quien será revelado y enfrentará la fuerza del Señor, que lo aniquilará con solo su aliento y la esplendorosa luz de su retorno. Este es el mismo Jesucristo que fue despreciado, el Cordero llevado al sacrificio. Ahora volverá con la autoridad de un león, usando su palabra para incluso consumir al usurpador. La visión del apóstol Juan en la isla de Patmos no es meramente una parábola, sino una representación profética de lo que está por venir, con símbolos que ilustran realidades espirituales y políticas que se manifestarán con gran poder en los últimos días. Una de las revelaciones más impactantes es la adoración global al bestia, su imagen y la imposición de una marca en toda la humanidad. En el capítulo 13 de Apocalipsis se revela la ascensión de dos personajes significativos. Una bestia que proviene del mar, que representa al anticristo, y otra que surge de la tierra, el falso profeta. Este último es quien realiza la abominación final, creando la imagen del bestia y obligando al mundo a rendirle culto. El pasaje de Apocalipsis 13, 11, 18 describe cómo surgió otra bestia de la tierra, con cuernos como los de un cordero, pero que habla con la voz de un dragón. Este ser ejerce la autoridad de la primera bestia y convence a la humanidad de adorar a la que había recibido una herida mortal, pero fue sanada. Realiza señales portentosas, incluso haciendo descender fuego del cielo ante los hombres, engañando a los que habitan en la tierra. Les ordena crear una imagen de la bestia que había sobrevivido a un ataque mortal y tiene la capacidad de dar vida a esa imagen para que hable, además de condenar a muerte a quienes se nieguen a adorarlo. Es esencial que estemos alertas y preparados para afrontar estos eventos proféticos. Presta atención. Te proponemos adentrarte en un tema de suma relevancia. En tiempos venideros habrá una imposición mundial donde todos, sin excepción, tendrán que recibir una señal en sus manos o en sus frentes. Esta marca determinará quiénes podrán comerciar, ya que aquellos sin ella estarán excluidos del ciclo económico. Es esencial comprender que esta renombrada señal está vinculada a una figura siniestra, cuya representación se conoce por el número 666. Observamos la creación de una imagen destinada a la veneración universal, evocando el momento donde Antíoco levantó la imagen de Zeus en el templo, y la advertencia de Jesús sobre una abominación concreta en un lugar sagrado. En la actualidad, un falso profeta produce una imagen viviente del bestia, dotada de habilidades para comunicarse y con poder aterrador. Esta situación sugiere una manifestación que combina aspectos sobrenaturales, probablemente con un componente tecnológico y demoníaco. La influencia de esta imagen será abrumadora, y quienes se nieguen a rendir homenaje serán severamente castigados. La imposición de esta adoración involucra un sello de sumisión que se depositará sobre la frente o la mano, y sin él, el acceso a la economía será imposible. Como menciona el doctor Tim LaHaye, esta representación no será simple escultura, sino un ente animado con poder maligno situado en un templo reconstruido, desde donde se exigirá la veneración global. Esta es la culminación de la abominación desoladora de la que se habló anteriormente. John Walbart destaca que en el capítulo 13 del Apocalipsis se concreta lo profetizado por Daniel y Jesús. El anticristo exigirá adoración desde Jerusalén, utilizando una imagen que simboliza su falsa divinidad. La conexión con las visiones de Daniel y las palabras de Jesús es clara. La ofrenda será suprimida y un objeto abominable tomará su lugar. Jesús también anunció que este acto será evidente en el lugar sagrado.
Por su parte, Pablo declaró que el ser del pecado ocupará el templo proclamando su divinidad. Así, Juan vislumbra un futuro donde la humanidad se unirá en la adoración de esta imagen y quienes se opongan enfrentará severas persecuciones e incluso la muerte. Este fenómeno trasciende cualquier símbolo general. Es un horror global que se impone de manera visible en la sociedad. Las implicaciones espirituales son serias. Rendir culto a la imagen de la bestia no es simplemente un acto político, sino una completa negación del auténtico Dios. Por este motivo, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se menciona un juicio eterno para quienes acepten esa marca. En este sentido, se cita el mensaje del tercer ángel, quien advierte enérgicamente que aquellos que se inclinen ante la bestia y su imagen, y que reciban su marca en la frente o en la mano, también deberán beber del vino de la ira divina, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su furia, siendo atormentados con fuego y azufre en presencia de los ángeles celestiales y del Cordero. Revisando el contexto, Jesús y el apóstol Pablo ya habían alertado acerca de la abominación desoladora, mientras que el apóstol Juan, en su revelación, detalla cómo se desarrollará este acontecimiento de manera escalofriante. El anticristo hará un pacto de paz con Israel que durará 7 años, según lo expuesto en Daniel. Durante la primera parte de este período, se permitirá al pueblo judío reiniciar sus sacrificios. Sin embargo, a la mitad de ese tiempo, el anticristo romperá el acuerdo, ingresará al templo reconstruido y se proclamará como Dios, exigiendo adoración universal. Esto se refiere a lo que Jesús describió como la abominación de la desolación, y Pablo corroboró al afirmar que el hombre del pecado se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En paralelo, un falso profeta, actuando como líder religioso al servicio del anticristo, establecerá una imagen de éste y exigirá que todos la veneren. Esta imagen será colocada en el templo y, curiosamente, hablará condenando a todos aquellos que no se sumen a su culto. Así, alcanzaremos la manifestación más extrema de la abominación desoladora. En cuanto a la persecución que sufrirán los judíos, al momento en que el anticristo se declare como Dios y coloque su imagen en el templo, comenzará una ola de persecución feroz contra el pueblo israelí, enfocándose especialmente en aquellos que rechacen esa divinidad. Te invito a reflexionar profundamente sobre estas profecías y su significado en nuestro contexto actual. Es hora de atender la advertencia que se establece en los escritos sagrados y reflexionar sobre su significado en el contexto actual. En el capítulo 12 de Revelación, se narra la persecución simbolizada por un dragón formidable que representa a Satanás, mientras que la mujer que da a luz al hijo varón encarna a Israel. El pasaje menciona que tras ser arrojado a la tierra, el dragón dirige sus ataques hacia la mujer que ha traído a la vida a su hijo. Esto sugiere que, luego de la abominación de la desolación, Satanás, aprovechando al anticristo, desatará una serie de hostilidades contra la nación israelí. No obstante, Dios garantiza que no se permitirá su completa destrucción. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El texto continúa indicando que a la mujer se le otorgarán las alas de un gran águila, permitiéndole huir hacia un lugar salvaguardado en el desierto, donde se le proveerá sustento durante un periodo de tiempo
que se interpreta como 3 años y medio, correspondiente a la segunda mitad de la tribulación. Durante esta etapa, el Creador protegerá a un remanente fiel de Israel en este refugio. Muchos intérpretes de las Escrituras sostienen que la ubicación de esa protección podría ser Petra, una ciudad antigua en Jordania, conocida por su difícil acceso y su impresionante arquitectura tallada en la roca. Desde allí, aquellos judíos que sufran persecución encontrarán seguridad hasta el advenimiento del verdadero Mesías. Mientras tanto, el falso profeta impondrá a todos, sin distinción de condiciones, un sello en la mano o en la frente, una marca que será necesaria para participar en la economía. Este signo representa un compromiso de lealtad hacia el anticristo. Aquellos que se inclinen ante su imagen y asuman esta marca serán considerados fieles al sistema maligno, pero estarán bajo el juicio divino. Amigos, hemos analizado una profecía que se manifiesta a través de toda la Escritura, desde Daniel hasta el Apocalipsis. La abominación de la desolación emerge como un signo profético tangible, un indicador de la arrogancia final del ser humano frente a Dios. Este evento será consumado por el anticristo, quien se establecerá en el templo de Jerusalén, declarándose a sí mismo como divinidad, llevando a muchos a rendir culto a su imagen. Sin embargo, esta tiranía no perdurará eternamente. Es indiscutible que el mensaje es contundente. La promesa de la segunda llegada de Cristo es clara y el juicio del anticristo será ineludible. En el libro de Apocalipsis se describe cómo las fuerzas del mal se reunirán en un intento desesperado por enfrentar a quien monta el corcel y a su ejército. La bestia, líder de esa rebelión, será apresada junto al falso profeta que realizó señales engañosas que sedujeron a muchos. Ambos sufrirán una suerte terrible, siendo arrojados vivos a un lago de fuego ardiente. El resto de los suyos será derrotado por la espada que emerge de la boca del rey. Esta escena pinta un desenlace trágico para la maldad que desafía la autoridad divina, un final marcado por el juicio y el fuego eterno. Así concluimos con este tema. Esperamos que haya sido de gran utilidad y aliento en tu vida. Te esperamos en el siguiente contenido. No olvides compartir tus impresiones, son valiosas para nosotros. Bendiciones para ti. ¿Sabías que existe un documento oculto en el Vaticano que describe con precisión escalofriante lo que está ocurriendo en el mundo actual? Prepárate para descubrir una verdad que cambiará por completo tu percepción de la realidad. En una audiencia solemne que quedará marcada en la historia, una declaración extraordinaria resonó entre los muros del Vaticano. Un manuscrito profético, custodiado durante siglos en los archivos más clasificados, había sido finalmente revelado. Este documento, según se proclamó, solo debía abrirse cuando la humanidad se aproximara al umbral de los tiempos finales. Las visiones contenidas en este texto fueron registradas por un monje ermitaño del siglo XIII, reconocido por poseer algunas de las revelaciones más enigmáticas y profundas jamás documentadas. Lo más perturbador de estas profecías es su descripción del Hijo de Perdición, no como un conquistador externo, sino como una figura cultivada desde dentro de las propias estructuras de la civilización humana. Observa el panorama actual con nuevos ojos. La degradación moral ha alcanzado proporciones alarmantes que confirman las predicciones ancestrales. Datos reveladores muestran que más de la mitad de la población estadounidense considera deplorable el estado ético de su nación, mientras que una porción cada vez menor acepta principios sagrados como guía moral suprema. La brecha económica ha creado una polarización social explosiva. Una élite minúscula concentra la mitad de la riqueza nacional, mientras que la mayoría lucha con las migajas restantes. Esta desigualdad
ha detonado protestas masivas con lemas revolucionarios que desafían el orden establecido. Estas manifestaciones no son casuales. Son el cumplimiento de advertencias milenarias sobre los últimos días, cuando el amor se enfriaría y la injusticia florecería como nunca antes. El segundo segmento del manuscrito secreto revela una predicción aún más escalofriante, escrita al final del siglo XIX. Vendrá un tiempo cuando la humanidad dejará de buscar la voluntad divina, consultando en su lugar a máquinas sobre qué hacer. El dominador no necesitará espada, pues tendrá cautivas las almas humanas en los circuitos helados de procesadores. ¿Te suena familiar esta descripción? Estamos inmersos en una era donde sistemas algorítmicos determinan casi cada aspecto de la existencia humana. Estas inteligencias artificiales deciden qué información consumimos, qué productos adquirimos y qué perspectivas adoptamos, creando cámaras de eco de contenido personalizado. En el ámbito educativo, las nuevas generaciones han abandonado la sabiduría de padres y maestros, recurriendo en cambio a tutores artificiales que moldean sutilmente sus concepciones del mundo. Lo que parece orientación útil, gradualmente forma una generación que ya no razona, sino que recibe pasivamente. La inteligencia artificial ahora redacta legislación, diagnostica enfermedades, gestiona empleos e incluso escribe sermones religiosos. En su búsqueda del progreso, la humanidad ha entregado el discernimiento moral y las decisiones de vida o muerte a sistemas sin emociones. La advertencia resuena con claridad. La IA no te eliminará con espada, te despojará lentamente del alma, llevándote a olvidar orar, reflexionar y buscar al Dios viviente. Los desastres devastadores que sacuden América actualmente, incendios arrasadores, tormentas de nieve, sequías extremas, tornados destructivos, avalanchas, podrían ya no ser fenómenos naturales, sino componentes de una estrategia para sembrar caos. La manipulación climática ha pasado de teoría conspirativa a realidad inquietante. Informes científicos, experimentos militares clasificados y anomalías meteorológicas inexplicables testifican algo profundamente antinatural. Durante más de una década, programas experimentales han sido sospechosos de alterar patrones climáticos extremos, desde precipitación artificial hasta manipulación electromagnética de capas atmosféricas superiores. Aunque los gobiernos niegan públicamente la militarización, las tormentas extrañas, nevadas fuera de temporada y perturbaciones geomagnéticas inexplicables han despertado temores globales. ¿Existe una mano invisible utilizando los cielos como arma de guerra? Tecnologías capaces de desatar pulsos electromagnéticos poderosos, interrumpir el escudo geomagnético terrestre o desestabilizar la presión atmosférica para crear eventos catastróficos. Estados Unidos ha observado con horror cómo inundaciones han anegado el este del país en lugares intocados durante décadas. Texas, tierra famosa por sus planicies abrasadas por el sol, fue golpeada por una ventisca mortal que paralizó sin advertencia en pleno apogeo primaveral. Es caos diseñado para quebrar la voluntad humana, empujar naciones hacia la desesperación, hacer que el mundo clame por un salvador. Cualquier salvador que pueda restaurar el orden desde el borde del colapso. ¿Quién es la persona que secretamente está concentrando poder y es considerada la encarnación de esta figura profética? El que se opone secretamente a Dios, situándose entre luz y tinieblas para ejecutar grandes conspiraciones, no es otro que Jared Kushner. Este empresario, inversionista y exfuncionario gubernamental estadounidense, conocido como yerno del presidente electo Donald Trump, a través de su matrimonio con Ivanka Trump, sirvió como asesor principal de Trump de 2017 a 2021. También fue director de la Oficina de Innovación Americana. ¿Podría ser él la figura profetizada?
Nos acercamos a lo que las Escrituras describen como la abominación desoladora. La verdad sobre él podría ser mucho más inquietante de lo que podrías imaginar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Oriente Medio, donde conflictos históricos han estado latentes durante siglos, una iniciativa de paz que involucra a Israel y Palestina se ha estado desarrollando. Este plan, reflejado en discusiones en las Naciones Unidas desde 2020, parece a primera vista un paso hacia la unidad. Sin embargo, algunos lo encuentran ominoso, recordando profecías bíblicas que advierten sobre una figura poderosa que algún día profanará un templo en Jerusalén. En línea con esto, el plan de paz de Kushner ha involucrado discusiones sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, planteando preguntas sobre sus motivos. En 2017, Kushner fue instrumental en la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, persuadiendo tanto al entonces presidente Trump como a líderes israelíes para apoyar la medida. Aunque no podemos sentirlo, existe una manipulación silenciosa en curso. La tecnología avanzada está haciendo que más aspectos de nuestras vidas, comunicaciones, movimientos e incluso pensamientos sean accesibles, sentando las bases para el tipo de control total previsto en la profecía bíblica. Visualiza un mundo donde viajar, trabajar o realizar compras dependa de seguir las reglas de una autoridad central. Esto no es distopía distante, es una realidad emergente. Tecnologías como identificaciones digitales, vigilancia biométrica y sistemas de monitoreo impulsados por IA ya no son futuristas. Están aquí. Las Escrituras advierten sobre un día cuando nadie podrá comprar o vender sin portar la marca de la bestia. Esta advertencia se siente cada vez más relevante mientras vemos tomar forma la infraestructura para tal control. Las monedas digitales y blockchain, aunque útiles, también tienen potencial para supervisión financiera extrema. Naciones como China, Estados Unidos y la UE están explorando monedas digitales de bancos centrales que podrían programarse para dictar cómo se usan los fondos, haciendo del cumplimiento una condición para el acceso. Cuando el anticristo aparezca completamente, manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por una fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto, haciéndolo aparecer como un salvador. Esta bondad percibida cegará a muchos ante su verdadera naturaleza, permitiéndole apretar su control sobre dominación total. Satanás, el maestro del engaño, estará detrás de esta nueva religión, una tan atractiva que la humanidad la encontrará casi irresistible. El falso profeta realizará maravillas increíbles, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo. Estas señales milagrosas reforzarán las afirmaciones de divinidad del anticristo, llevando a innumerables personas por mal camino. Esta religión falsa será cuidadosamente elaborada para cautivar y controlar. Probablemente combinará elementos de varias creencias, ideologías y filosofías para atraer universalmente. Al presentarse como una figura unificadora, el anticristo explotará el anhelo de paz y unidad de la humanidad. Las Escrituras hablan claramente de señales que precederían el fin de la era: guerras, hambrunas, plagas y engaño creciente. Estos eventos fueron llamados el comienzo de dolores de parto, advirtiendo que se intensificarían
como contracciones de trabajo, mientras el mundo se acerca al clímax de la historia humana. Cristo también advirtió sobre persecución generalizada y una tribulación tan severa que sin intervención divina ninguna vida humana sobreviviría. Un evento profético clave que mencionó fue la abominación desoladora, una profanación que requiere la reanudación de sacrificios en el Templo de Jerusalén. Aunque Israel reclamó Jerusalén en 1967, esto indica que eventos críticos podrían desarrollarse rápidamente en cualquier momento. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. El apóstol Pablo describió este rechazo voluntario, explicando que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de personas que suprimen la verdad con su maldad. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario de Cristo será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. Como las Escrituras nos recuerdan, la hora ha llegado para que despierten de su letargo, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche casi ha terminado. El día está casi aquí. ¿Existen múltiples caminos hacia la salvación? ¿Están todas las religiones llevando al mismo Dios? ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias, es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Jesús no se unió a ninguna religión establecida de su día cuando comenzó su ministerio. Los líderes religiosos rápidamente lo vieron como competidor y amenaza. Sus seguidores y la iglesia que estableció a menudo fueron vistos como secta o incluso culto, perspectiva que ha persistido en algunos círculos hasta hoy. Jesús advirtió que muchos que aparecen exteriormente religiosos se sorprenderían al saber que habían estado en el camino equivocado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando sus discípulos preguntaron sobre las señales de los tiempos finales, Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre, reclamando autoridad de él, pero finalmente llevarían a las personas por mal camino.
Se nos instruye probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno y se alinea con las enseñanzas divinas. Hoy, innumerables denominaciones representan interpretaciones variadas del cristianismo con diferencias en creencias sobre el Espíritu Santo, bautismo y otras prácticas. Algunos bautizan rociando agua, otros vierten mientras algunos insisten en inmersión completa. Con tales variaciones, uno podría preguntar, ¿importa lo que uno cree y practica? Las Escrituras enseñan que estas distinciones sí importan. Seguir a Cristo no es meramente cuestión de elección o conveniencia. Involucra dedicación a vivir de manera que refleje la verdad divina como se revela en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento enseñaron consistentemente que había un solo sendero hacia la vida eterna en el reino de Dios. Subrayaron que la salvación se encuentra en una sola manera. Pablo reforzó este punto escribiendo: hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Corrigió a los corintios por escuchar ministros que hablaban sobre Jesús, pero no fueron enviados por él, enfatizando que simplemente invocar el nombre de Jesús no asegura que un mensaje se alinee con sus verdaderas enseñanzas. Las Escrituras son claras que adorar otros dioses no es equivalente a adorar al Dios verdadero por otro nombre. Tales actos rompen el primer mandamiento. Pedro declaró sobre Jesús: la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debamos ser salvos. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos divinos, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. El Espíritu Santo nos proporciona no solo el don de vida eterna, sino también la fuerza para servir a Dios fielmente. Entramos en este mundo como seres físicos con vidas limitadas, creados mortales y sujetos a muerte. La inmortalidad viene solo a través del Espíritu Divino. Sin Él, finalmente cesaremos de existir. No hay camino alternativo. La salvación se encuentra solo a través del arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. No hay atajos, no hay rutas alternas al reino de Dios. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús prometió construir su iglesia, nos aseguró que perduraría. Dado que Él es la cabeza de su iglesia, quiere que seamos parte de ella ahora. Jesús advirtió que cualquiera que intentara entrar de cualquier otra manera es ladrón y salteador. Debemos examinar nuestras creencias alineándolas con enseñanzas bíblicas. Las Escrituras son la fuente suprema de verdad, ofreciendo la única guía confiable hacia vida eterna en el reino de Dios.
Uno de los aspectos más desafiantes del cristianismo es reconocer cuán difícil es vivir como cristiano. El mundo a menudo ve a los cristianos como personas que establecen altos estándares morales, pero luchan para cumplirlos. Según investigación del Grupo Barna, palabras como sentencioso, hipócrita y fuera de contacto se usan frecuentemente para describir el cristianismo, no solo en Escocia, sino globalmente. Incluso Jesús expresó decepción en aquellos que me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo, destacando que no todos los que afirman ser cristianos verdaderamente siguen sus enseñanzas. En Escocia, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que se identifican como cristianas no creen en elementos básicos de la doctrina cristiana. Un cristiano que no sigue a Cristo por definición no es un verdadero cristiano, razón por la cual muchos ven la fe con escepticismo. Pero ¿qué hay de aquellos tratando sinceramente de seguir a Jesús? Ellos también son imperfectos. ¿Su imperfección desacredita el cristianismo o simplemente es parte del viaje? Ser cristiano es multifacético, pero se centra en la acción. El apóstol Santiago explicó que la fe sin obras está muerta. La creencia en Dios es esencial, pero sin acción no es fe verdadera. Después de todo, incluso los demonios creen y temen a Dios, pero se niegan a obedecerle. Un cristiano genuino va más allá de la creencia, abrazando arrepentimiento, bautismo y recibiendo el Espíritu Divino. Un cristiano verdadero busca una relación continua con Dios, estudiando activamente su palabra, orando y esforzándose por entender su voluntad. Un cristiano verdadero continuamente se examina a sí mismo, buscando maneras de crecer y estar a la altura de los mandamientos divinos. Siguen los mandamientos de Dios, sabiendo que la obediencia no siempre es fácil, pero hay una característica que a menudo se pasa por alto y puede incluso parecer embarazoso admitir. Un cristiano verdadero sigue siendo defectuoso. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto, y nadie puede hacer eso sin tropezar en el camino. El término griego para hipocresía, hipocrisis, originalmente se refería a actuar. En el teatro antiguo, los hipócritas eran actores interpretando roles para cautivar audiencias. Cuando Jesús acusó a líderes religiosos de hipocresía, los estaba llamando actores, personas haciendo un espectáculo de piedad, pero con corazones lejos de devoción genuina. Su justicia era toda una actuación. Hoy, sin embargo, a menudo etiquetamos a cualquiera que lucha por estar a la altura de sus valores como hipócrita. Pero quedarse corto no siempre es hipocresía, es simplemente humano. Cada persona lucha con estándares que a menudo son difíciles de cumplir, pero nuestras respuestas a estas luchas varían. Cuando enfrentamos quebranto, tenemos dos opciones: trabajar para repararlo o pretender que el quebranto es una mejora. En nuestro mundo, la tendencia se inclina hacia lo último. Es más fácil y no demanda cambio. Pero Dios trabaja con aquellos que admiten su necesidad de sanidad, que buscan superar sus faltas en lugar de redefinirlas como virtudes. Un cristiano verdadero es alguien que reconoce su quebranto y trabaja con Dios para repararlo. Ser cristiano no significa vivir sin defectos.
Más bien, se trata del proceso de transformación, incluso si a veces es desordenado e imperfecto. A través del Espíritu Santo, los cristianos son gradualmente transformados. Dios sabe que su pueblo enfrenta desafíos difíciles y no emerge ileso. El apóstol Pablo escribió: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Aunque podemos tropezar una y otra vez, el viaje de un cristiano verdadero no falla. En cambio, se levantan después de cada caída sabiendo que el justo podrá caer 7 veces y se levantará. No se trata de las caídas, se trata de levantarse. Incluso mientras el hombre exterior soporta dificultades, un cristiano se enfoca en el crecimiento interior, apuntando hacia la genuinidad de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No lograr perfección inmediatamente, sino establecerla como meta y presionar hacia ella cada día. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como nazarenos, término que aparece solo una vez en las Escrituras. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús, siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. El nombre llevaba un grado de estigma social, ya que Nazaret y Galilea, por extensión, a menudo eran vistos como lugares de bajo estatus. Aún así, los primeros seguidores eran conocidos como nazarenos, posiblemente haciendo eco de su asociación con Jesús como la rama o renuevo. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio, quien escribió contra herejías en el siglo IV, proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Epifanio los describe como distintos de judíos tradicionales porque creían en Cristo, pero diferentes de cristianos principales por su adherencia a la ley mosaica. Mientras las creencias de los nazarenos, como observar el sábado y otras costumbres judías, los distinguían de otros grupos, su fe central permanecía arraigada en Cristo como el Mesías. Sin embargo, tanto las sociedades judía como romana a menudo los veían como forasteros y enfrentaban oposición frecuente, incluso maldiciones formales en sinagogas. Según Epifanio, siguiendo la advertencia de Jesús sobre la destrucción inminente de Jerusalén, muchos nazarenos huyeron a lugares como Pella en Jordania antes de la caída de Jerusalén en 70 d.C. Continuaron extendiéndose, migrando eventualmente a regiones de Asia Menor y más tarde a Europa, preservando sus prácticas y creencias incluso frente a persecución. En Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo se dirige a la iglesia temprana, animándola a aferrarse a su fe en medio de desafíos. Amonestó a la iglesia de Éfeso diciendo: «Has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras». Este recordatorio de permanecer firme en la fe es tan relevante para cristianos hoy. Los nazarenos proporcionan ejemplo de compromiso con verdades fundamentales a pesar de oposición. Igualmente, los cristianos modernos son animados a mantenerse fieles a la palabra de Dios, manteniendo su amor por sus enseñanzas y permaneciendo vigilantes en vivir la fe que profesan. Así como los nazarenos se aferraron firmemente a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios, así también deben los cristianos hoy esforzarse por vivir según el camino que abrazaron. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial,
siendo descrito como teniendo un impacto sin rival en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como estoicismo y neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. La vida temprana de Agustín incluyó un periodo hedonístico en Cartago, donde tuvo una relación larga con una mujer que le dio un hijo. Bajo presión de su madre, eventualmente abandonó esta relación y persiguió celibato dentro del sacerdocio católico. Durante este tiempo, las perspectivas de Agustín sobre sexualidad cambiaron. Influenciado por su experiencia, condenó toda expresión sexual como inherentemente pecaminosa, incluyendo intimidad marital, que veía negativamente. Esto lo llevó a abogar por celibato sacerdotal y la noción de que el sexo debería servir solo procreación, concepto que moldeó la postura de la Iglesia sobre sexualidad durante siglos. Sin embargo, sus enseñanzas no se alinearon con la perspectiva bíblica de la sexualidad como vínculo sagrado exclusivo dentro del matrimonio. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Agustín también animó oraciones a María, escribiendo oraciones que apelaban a ella como intercesora y consoladora. Su defensa popularizó la práctica, pero conflicta con enseñanzas bíblicas que instruyen a creyentes orar a Dios Padre y reconocer a Jesús como único mediador. Los escritos de Agustín se extendieron a interpretaciones del milenio, afirmando que la Iglesia Católica misma era el reino milenario. Esta postura ignora la enseñanza bíblica en Apocalipsis, que retrata el milenio como período futuro cuando Cristo regresará y reinará con los santos resucitados. La perspectiva de Agustín difuminó distinciones entre gobernanza terrenal y divina, y minimizó la promesa bíblica de un reino literal por venir. La Iglesia de Dios, leal a las enseñanzas de Jesús, se opuso a muchas doctrinas introducidas por Agustín y otros. Enfrentando persecución, los creyentes a menudo huyeron a áreas remotas como Asia Menor y Armenia para mantener su fe, como nota E.H. Broadbent en La Iglesia Peregrina. Estos creyentes resistieron la fusión de Iglesia y Estado y buscaron seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento sin interferencia. A pesar de persecución, remanentes del cristianismo verdadero continuaron, manteniendo compromiso con los mandamientos divinos y creencias transmitidas desde los apóstoles. La verdadera Iglesia de Dios persistió a través de la historia, aunque a menudo oculta o perseguida, y permaneció fundamentada en las Escrituras en lugar de doctrinas humanas en evolución. Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, ¿sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Realmente se refería a Pedro? Mateo 16:18. A menudo ha sido interpretado como estableciendo a Pedro y sus sucesores como teniendo autoridad casi absoluta. ¿Pero es esto lo que Jesús quiso decir? En Mateo 16:18, después de que Pedro identificó correctamente a Jesús como el Cristo, Jesús respondió con una declaración intrigante sobre construir su iglesia sobre una roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos interpretan esto como Jesús diciendo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Esta creencia llevó a la doctrina de que Pedro era el fundamento de la iglesia, recibiendo las llaves del reino de los cielos y autoridad para establecer doctrina y gobernar.
Esta interpretación llevó a la doctrina de sucesión papal, donde la supuesta posición de Pedro como la roca se cree que ha pasado a cada papa sucesivo, dándoles la misma autoridad. Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo: «Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia», usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. Solo Cristo es sólido, inmovible y el verdadero fundamento de su iglesia. Si Jesús hubiera querido decir Pedro, simplemente habría dicho: «Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia». En cambio, Jesús estableció que Él, como la roca suprema, sería el fundamento. El énfasis en Mateo 16:18 no está en el papel de Pedro, sino en el hecho de que Jesús realmente estableció una iglesia. Esta iglesia, o eclesia, que significa llamados fuera, tendría rasgos identificadores únicos, como se muestra a través del Nuevo Testamento, fundamentada escrituralmente. Una iglesia que basa sus enseñanzas únicamente en las Escrituras, no tradiciones humanas, guardando el sábado bíblico y días santos, tal como Jesús y los apóstoles observaron, nombrada bíblicamente, refiriéndose a sí misma como la iglesia de Dios, un rebaño pequeño y perseguido. Jesús la describió como rebaño pequeño que a menudo enfrenta persecución, enfocada en predicar el reino, comprometida a difundir el evangelio del reino mundialmente. Este entendimiento clarifica que Jesús realmente estableció una iglesia, pero fue construida sobre sí mismo como fundamento, no sobre Pedro o cualquier otro líder humano. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. En este conocimiento permanecemos firmes, vigilando y esperando, mientras nos preparamos para dar la bienvenida al Rey que viene. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor, y se arrepiente del mal. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. Aquellos que abracen fielmente la verdad de la palabra divina recibirán la promesa suprema: vida eterna, comunión con Dios y participación en su reino eterno. El mundo entero reflejará las bendiciones de una creación restaurada bajo autoridad y amor divinos.
Las Escrituras hablan de un grupo que será divinamente protegido y sellado antes de los severos juicios del día del Señor. Apocalipsis 7:2-3 describe un ángel ascendiendo con el sello del Dios viviente, mandando que no venga daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean marcados. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia fiel en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos creen que el fundamento para el sistema del anticristo ya puede estar en su lugar. Un concepto erróneo común es ver al anticristo como figura distante. Sin embargo, recientemente, profetas y cristianos conocedores de las Escrituras han notado eventos globales alineándose con las visiones de Apocalipsis, insinuando su potencial ascenso. Con el poder global centralizándose, la noción de una sola figura controlando el mundo parece posible, atrayendo atención a profecías bíblicas sobre el ascenso del anticristo. Históricamente, naciones como Estados Unidos, Grecia e India lucharon ferozmente por soberanía, pero ahora muchas se alinean con entidades globales como la UE, OTAN y ONU, comprometiendo autonomía. Algunos sugieren que este cambio hacia autoridad central puede sentar las bases para el anticristo, como se representa en Apocalipsis, donde tiene dominio sobre todas las naciones. Los avances tecnológicos mejoran el control global, permitiendo vigilancia vasta y seguimiento de datos, fomentando así condiciones maduras para un solo líder global poderoso. El tiempo se acorta y las señales se multiplican. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo. ¿Estarás preparado cuando llegue ese momento decisivo? Tu respuesta a esta pregunta podría determinar no solo tu futuro temporal, sino tu destino eterno. Formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Esta cuestión de autoridad ha creado divisiones que impactan no solo iglesias, sino familias, comunidades e incluso naciones. ¿Quién decide el mejor curso de acción en asuntos morales y qué estándar debería guiarnos? Tradicionalmente, la Biblia sirvió como este estándar rector, respetado incluso por quienes no seguían completamente sus enseñanzas. Sin embargo, mientras la sociedad descarta cada vez más la autoridad bíblica, la confusión moral ha aumentado. Las Escrituras advierten sobre la capacidad limitada de la humanidad para discernir el bien del mal independientemente. Oh Señor, sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse. Dejar de quebrantar los mandamientos de Dios, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar la obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados.
Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. ¿Sobre qué fundamento construyó Cristo su iglesia? Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿realmente se refería a Pedro? Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como los nazarenos, término que aparece solo una vez en la Biblia. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús, referidos como aquellos que siguieron el camino. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, descrito como teniendo un impacto sin igual en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como el estoicismo y el neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Mientras nos acercamos a tiempos sin precedentes, el llamado es claro: permanecer firmes en las Escrituras, mantener vigilancia constante y prepararse para lo que viene. La infraestructura para el reino del anticristo ya está en su lugar, tejida profundamente en los sistemas de nuestra sociedad. No necesitará construir su régimen desde cero, simplemente heredará una red existente de control global. Esto plantea un punto importante. La presencia del anticristo ya se insinúa a través de los sistemas e instituciones que vemos a nuestro alrededor. Entre algunos judíos ortodoxos, hay conversación creciente de que estos podrían ser tiempos mesiánicos, el período que lleva a la llegada del Mesías judío largamente esperado. ¿Estamos al borde de un punto de inflexión profético? ¿O podría algo aún más ominoso estar desarrollándose? Te animamos a reflexionar sobre las revelaciones escriturales que arrojan luz divina sobre este viaje hacia comprender la realidad del anticristo. Jared Kushner,
estadounidense con profundas raíces judías, ejerce influencia notable en Israel, alineándolo como figura única en esfuerzos de paz entre Israel y el mundo árabe. Pero hay otros aspectos intrigantes en su perfil. Kushner posee el edificio en 666 Quinta Avenida en Nueva York, propiedad comprada en 2006 por asombrosos 1.8 mil millones. Este edificio, construido en 1957, está ubicado cerca de sitios significativos